Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM. Como siempre le digo, arrancando este programa, si usted nos va escuchando por el tráfico a través de la 102.1 FM, respire profundo, sus 3 respiraciones, suelte un poco, no digo que suelte el volante, pero sí destensione un poco los dedos, porque muchas veces uno trae el volante apretado y hasta los nudillos se ponen blancos con la fuerza que uno hace al sostener el volante. Así que respire profundo, por favor. Lo están esperando en su casa. Además, pues el estrés es ese enemigo silencioso, así que vaya descompresionando. Respire y suelte ese respiro profundo y hágalo por lo menos unas 3 veces. Y también a quienes nos están viendo a través de nuestras diferentes redes, muchísimas gracias. A quienes nos comparten a través de Facebook, muchísimas gracias. Estamos en facebook.com/libertopolis.com. También nuestro canal en YouTube es Libertópolis. Le puede dar suscribir a nuestro canal y seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis. Muchísimas gracias a quienes ya se están uniendo con nosotros a esta transmisión. Y hoy, bueno, quiero hablarles acerca de... Hoy vamos a tener un programa, empezamos el mes de septiembre, empezamos hablando del mes de la patria y la independencia, y mucha gente pues hace sus antorchas y sale a correr y se pone muy alegre, y las bandas y todo esto, pero pues valdría la pena que conociéramos un poco de historia, para conocer un poco de los personajes que han marcado y han hecho historia en el país y cuál ha sido su influencia. Y para eso hoy tengo la visita de la doctora Lorena Castellanos, con quien vamos a hablar de su más reciente libro sobre José María Reina Barrios. ¿Quién fue José María Reina Barrios? Eso vamos a platicar hoy con nuestra invitada y vamos a platicar acerca de cuál fue la importancia de este presidente, de este personaje en la historia de Guatemala. Así que aquellos que quieren conocer un poco más de la historia, pues bienvenidos. Hoy vamos a hacer un programa en el cual vamos a estar hablando de este tema. Pero antes, pues voy a arrancar este primer segmento con las principales notas que han estado circulando durante el día y el fin de semana. Así que primero, una de las notas es el tema de las lluvias. Esto nosotros lo vivimos pues casi que todas las tardes. Estamos siendo, pues no digo víctimas, pero sí hemos sufrido las consecuencias de las lluvias. El tráfico se complica, la ciudad, pues en buena parte se inunda. Y ahora, pues, Conred dio a conocer un dato con respecto a la lluvia. Más de 300,000 afectados por esta época es lo que da a conocer la Conred para este 2019. 182 situaciones o accidentes se han dado en cuanto a la lluvia. Al menos unas 370,000 personas, más de 370,000 personas han sido afectadas, 1,031 damnificadas y 2,219 personas evacuadas de forma temporal. Hay 135 personas que se encuentran
albergadas y todo esto debido a la lluvia. La Conred se mantiene al tanto y obviamente pues no está de más recordar esto de la mochila a las 72 horas, recordarlas dónde tener los documentos, recordar qué hay que hacer en caso de una emergencia. Esto es con relación a la lluvia. Ahora bien, el Congreso ha estado pues muy activo y mañana ya tienen el orden del día en estas sesiones ordinarias del Congreso, ya las últimas sesiones ordinarias de esta legislatura. Mañana a la 1 de la tarde se están convocados para varias actividades. Dentro de ellas, esta agenda ambiciosa, que pues no siempre se logra, pero aquí está. Dentro de todo lo que van a hacer está el primer debate para aprobar la ley para la disposición y trasplante de órganos, tejidos y células humanas. En segundo debate, se está hablando del Tratado de Libre Comercio entre los estados AELC, reformar la ley orgánica del Instituto para la asistencia a la víctima del delito, y también en redacción final la ley que declara el 19 de mayo como el Día de la Dignificación Nacional de la Comadrona. Esto es parte de lo que se va a discutir mañana. El miércoles, ¿qué se va a discutir? Pues primero se va a conocer el informe que entrega la Comisión Pesquisidora en el caso del antejuicio en contra del ministro de Economía, el señor Acisclo Valladares Urruela. También se deberá elegir al miembro titular y suplente en el directorio del RENAP y el director general del Instituto de la Defensa Público Penal, así como elección de magistrado titular de la Corte de Apelaciones. Además, están las interpelaciones al ministro de Comunicaciones por parte solicitada por la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, al ministro de Salud, esta la solicitó el diputado Ferdi Ramón Elías Velázquez, y nuevamente una interpelación al ministro de Comunicaciones. Una vez se vayan agotando las otras interpelaciones, pues seguiría la interpelación al ministro de Comunicaciones por parte del diputado Ferdi Ramón Elías, mientras que al ministro de Salud, solicitada por el diputado Juan Ramón Lau. Y estos son parte de los temas que se verán el miércoles a partir de las 2 de la tarde. Por otro lado, en la sesión o en la reunión de jefes de bloque se acordó citar a la fiscal general Consuelo Porras. Esta situación es para preguntarle con respecto al préstamo de 60 millones. Recuerda que estábamos hablando de este préstamo de 60 millones de dólares para el Ministerio Público. Pues este es un préstamo con el cual se busca construir la fase 3 en el edificio Gerona, donde actualmente están las instalaciones del Ministerio Público, las instalaciones centrales. Entonces, se solicitó, y quien solicitó esto es el diputado Juan Ramón Lau, solicitó que la fiscal envíe un informe circunstanciado sobre, además de la interpelación que le van a hacer, que envíe un informe sobre la seguridad y los vehículos asignados a la exfiscal Telma Aldana. Según el acuerdo 80-2017 que dejó firmado la exfiscal antes de retirarse o de dejar el cargo, pues establecía que tendría seguridad y la asignación de por lo menos 3 vehículos blindados por tiempo indefinido. Y entonces esto es parte de lo que se le está pidiendo el informe al actual fiscal del acuerdo 80-2017 para quien esté interesado en conocer más sobre este acuerdo. Además, ¿qué creen? Pues resulta que una nueva orden de captura, yo no sé si realmente le hará cosquillas a el señor Alejandro Sinibaldi, porque hay otra orden de captura y con esto, según la información, ya van 5 órdenes de captura en contra del señor Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien fue exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ahora está siendo, pues esta orden se emitió por el caso de Transurbano, mejor conocido por Trance Urbano, el Trance Urbano fase 2. Y entonces, pues es una investigación por el Servicio de Seguridad de esta investigación que se está haciendo es porque hay una investigación acerca del servicio de seguridad que se iba a dar al transporte público. Usted recuerda que en Transurbano había se contrató seguridad, bueno, se les dio seguridad, se les dio gasolina, se les daba el préstamo para que compraran el carro, se les exoneró de impuestos. Bueno, dentro de esto había un contrato para darle seguridad a los vehículos del transporte del Transurbano. Y pues, ¿qué cree?
que la compañía, la mejor propuesta que pudieron recibir fue compañías, al parecer esto es lo que está dándose a conocer en las investigaciones de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pues la contratación para brindar seguridad transurbano, pues se beneficiaron a empresas de cartón de Sinibaldi. Estas empresas recibieron 978,000 quetzales para dar este servicio. Las empresas son Seguridad ASA y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte. Y con esto, pues ya va otro caso más para el señor Sinibaldi, quien ha sido acusado también o señalado por el caso de construcción y corrupción, en el cual se le acusa que él extorsionaba, porque aquí pues se usan otras palabras, pero al final lo que hacía era extorsionar a los contratistas para pagarles sus contratos. Entonces, pues este es otro caso más y esta es una nueva orden de captura que emitió el juzgado 11º por este caso, en el cual pues ya con esto sería una orden de captura más y desde el 2016 pues hay órdenes para que sea presentado ante los tribunales. Y pues 2016, 2017, 2018, 2019 y no sabemos cuánto más. De las 5, pues no se ha hecho una efectiva. Y otro tema que también está pues sonando es el tema de la reconstrucción de los hechos y con respecto a la muerte de los soldados la semana pasada. Ya las autoridades dieron a conocer que encontraron las escopetas, granadas y hasta un vivero de marihuana en Semuy 2, el Estorizabal. Así como lo ve, pues se encontraron que habían personas ahí que se dedicaban a la jardinería y tenían sus plantitas de marihuana. Ahora, mi punto aquí, con respecto a esto de la marihuana, es que mientras que en varios estados de los Estados Unidos, esto ya es un negocio lícito, hay viveros con una tecnología envidiable que ya quisiéramos para producir arvejas chinas o cualquier otra cosa, y aquí pues se sigue penalizando aquellas cosas. Y también pues se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Agustín Chup Chup, quien pertenecía a un grupo que estaba siendo investigado por la muerte de los soldados y fue encontrado, al parecer se ahorcó, o al parecer es un suicidio, habrá que determinar, habrá que hacer las investigaciones. Se confirmó que él había sido un soldado y estaba dentro del grupo que se estaba investigando como los posibles autores materiales de la ejecución de los 3 soldados. Los vecinos dijeron que varios de los que aparecen en este informe sobre los presuntos agresores huyeron de la comunidad. Así que pues todo está ahorita con este estado de sitio. Hay puestos militares, hay registros, se está investigando. Y especialmente en la aldea Semuy 2, pues existe un destacamento militar donde cada persona que ingresa, pues es revisada. Así que, pues, así las cosas con respecto a esta situación. Y por otro lado, pues, continúa el caso avanzando de la pandilla conocida o esta, pues, estructura criminal conocida como El Patrón, que son sicarios acusados de haber asesinado a varias personas, entre ellas al licenciado Francisco Palomo, entre otras personas. Así que ya varios, 2 testigos lo señalaron como integrantes de esta banda y ahora pues lo importante es que se demuestre que efectivamente ellos fueron los que ejecutaron estas acciones. Ahora, esto es la parte del autor material. La pregunta es, ¿quién les pagó para hacer esto? Porque al ser sicarios no lo hacen de gratis. Cobran por realizar estas acciones. Lo mismo con el tema de los soldados, porque quienes ejecutaron, pues obviamente también deben haber, en algún caso, autores intelectuales o siguiendo órdenes de qué grupo. Así que todo esto es un tema en el cual habrá que poner mucha atención porque al final no debemos olvidar que lo que se debe buscar y debe prevalecer es la búsqueda de la verdad para impartir justicia. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿quién fue Reina Barrios? De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte.
Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y quiero invitarte a la Feria Alimentaria, la cual ya empezó desde hoy y reúne a los mejores expositores con las últimas tendencias, productos y servicios de la industria de alimentos. Si estás interesado en el tema de los alimentos, pues ve a la Feria Alimentaria, ahí vas a encontrar competencias, concursos, seminarios, todo aquello que te pueda ayudar a hacer innovaciones y a mejorar técnicas. Pues del 9 al 11 de septiembre en el Gran Tikal Futura se va a estar llevando a cabo esta Feria Alimentaria. Además, el día 12, el jueves, es el Festival Gastronómico con más de 400 platillos a beneficio de las obras sociales del Club Rotario Guatemala del Este. Así que asiste a la Feria Alimentaria y al Festival Gastronómico. Mayores informes, feriaalimentaria.com. Ya está con nosotros nuestra invitada, la doctora Lorena Castellanos, con quien vamos a platicar acerca de Reina Barrios. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, María Dolores, gracias por invitarme a hablar de Reina Barrios. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, estamos en un mes en el cual se habla de Guatemala y la independencia, y yo amo Guatemala, pero ¿qué tanto se conoce la historia de Guatemala? Y esto por eso he decidido que voy a hacer una serie de programas hablando sobre diferentes aspectos de la historia de Guatemala, y me llamó la atención el hecho que le hayas dedicado pues tu tesis doctoral y después un libro a este personaje, a José María Reina Barrios. La primera duda que tuve era cómo se escribía Reina. Y después la pregunta es, ¿por qué dedicarle tu investigación doctoral a este personaje? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este personaje? Bueno, para empezar, Reina lo escribían indistintamente con Y o con I latina. Ok, entonces estamos exonerados. Así que totalmente, no importa. Eso no importa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Reina Barrios? Bueno, la disyuntiva vino en el momento que yo estaba terminando la clase de metodología de la investigación, que es un curso obligatorio para el doctorado, y como examen final de la clase, pues tenía que entregar mi anteproyecto de tesis. Y para que sea una tesis doctoral, uno de los requisitos es precisamente que sea un tema inédito, que no haya bibliografía escrita, extensa acerca del tema que uno va a elegir. Revisé varias opciones. Sí quería hacer acerca de un presidente. En principio quería Lázaro Chacón, pero de ahí otro de mis compañeros de la maestría me dijo, mira, él estaba en la maestría y me dijo, fíjate que yo estoy tratando de hacer una investigación de la Avenida de la Reforma y no han hecho nada de Reina Barrios, y su gobierno se hizo la Avenida de la Reforma. Y me dice, me parece increíble que no haya absolutamente un solo libro acerca de él. Hace tu tesis doctoral de él. Bueno, le dije, voy a irme a investigar. Y me puse a investigar y sí, me pareció totalmente increíble que el presidente que nos dejó el himno nacional no tuviera un solo libro que se le dedicara en general a su biografía, a su obra de gobierno, nada. O sea, había cosas desperdigadas, cosas muy puntuales acerca de su muerte, un libro, otro acerca del himno nacional de forma específica, pero así en general no había. Y entonces dije, bueno, el hombre nos dejó la Avenida de la Reforma, el himno nacional, el ferrocarril construido desde el rancho hasta Puerto Barrios, construyó el puerto de Puerto Barrios. De verdad que hizo gran obra pública. Y entonces, bueno, me atreví a presentar mi anteproyecto de tesis. Cuando lo presenté eran 10 capítulos y al final fueron 18. O sea que de él había mucho que hablar y todavía falta. Yo no puedo decir que haya hecho un trabajo exhaustivo respecto a él. Ahora, ¿quién fue Reina Barrios? Es José María de Jesús, sí. Reina Barrios. ¿Quién fue? Bueno, él nace en el occidente del país, en San Marcos. Y eso que acabas de hablar es su nombre, es una de las primeras cosas interesantes que me encontré, porque su nombre está consignado en la partida de bautizo que está en la catedral de
de allá de San Marcos. Y entonces ahí dice José María de Jesús. ¿Y por qué se llamaba así? Porque nació un 24 de diciembre. Y como él nace en pleno periodo conservador, pues era común por el tema católico religioso que se les pusiera los nombres del santoral, de acuerdo al santoral. Y como él nace el 24 de diciembre, Navidad, José María de Jesús. Para un liberal, ese es como un chiste el tema. Pero eso fue lo primero. Y luego, ¿quién fue él? Pues fue un hombre que, visto ya después de haberlo estudiado tanto, un hombre que amó entrañablemente este país. Solo así se explica la obra pública que él dejó y lo mucho que él trabajó por Guatemala. Por supuesto, no fue perfecto y al final, que fue una de las cosas que cuando yo estaba estudiando dije yo, pero ¿qué le pasó? A medio camino algo sucedió. Y es en 1897 cuando entramos en una crisis económica muy fuerte por la caída de los precios del café. Se viene al suelo todo el proyecto de gobierno, disuelve la Asamblea Legislativa, se nombra una constituyente que amplía su periodo presidencial y en resumen se vuelve dictador desde agosto de 1897 hasta que lo asesinan el 8 de febrero de 1898. O sea que esa es, digamos, su parte oscura. La parte final de su gobierno fue tan seria la situación que hubo levantamientos en Quetzaltenango y en el oriente del país. El del oriente no fue tan violento, diríamos, pero el de Quetzaltenango fue un levantamiento sumamente violento que cuando yo lo estudié decía, ¿cómo es posible que la historia de nuestro país olvide situaciones como esta donde de verdad entre guatemaltecos nos agarramos a cañonazos y a balazos? Porque todavía hay fotografías de la época que muestran una Quetzaltenango agujereada del enfrentamiento que hubo entre las fuerzas de gobierno y los rebeldes alzados en armas en contra de Reina. Y lo más interesante de eso es que quienes se levantan en contra de él es Próspero Morales, que fue su eterno ministro. Okay. Y debe haber sido su pariente, porque él se llamaba Próspero Morales Reina, y él era de San Marcos también, o sea que deben haber sido parientes. Y el otro que se levanta contra él en el occidente es su cuñado, Daniel Fuentes Barrios, casado con la hermana. Entonces, eso muestra el nivel de descontento de la acción de él en relación al país, que no fue algo que nadie viera con buenos ojos, porque sus mismos amigos y familiares son los que se van a levantar en su contra. Entonces podríamos decir, por lo que voy entendiendo, Lorena, que Reina Barrios llega al poder, hace mucha obra pública, pero hay una crisis económica. Supongo que esta obra pública también tuvo que ver con la crisis económica en cuanto a que la obra pública necesita dinero para financiarse. Llega esta crisis, disuelve la asamblea y se autonombra dictador, porque él tenía plenos poderes. Él podía quitar o poner a la Corte Suprema de Justicia, no había asamblea legislativa, y bueno, él tenía todos los poderes juntos, o sea, él era el que mandaba, digamos. Cuando hiciste esta investigación, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué documentos pudiste acceder a ellos? ¿Había correspondencia? ¿Habían periódicos que hablaban sobre esta época? ¿A qué documentos tuviste acceso? Periódicos. La cantidad de periódicos que hay de la época son muchísimos. Y una de las razones por las cuales hay tantos periódicos, no solo de la ciudad de Guatemala, sino también del occidente, porque la hemeroteca en ese sentido es muy, muy rica en documentos, es que había mucha libertad de prensa. Luego, aparte de lo que son periódicos
Y ahí podemos encontrar periódicos a favor y en contra, o sea, había de todo. Están también todos lo que van a ser decretos, digamos la papelería oficial de ministerios, memorias de gobierno, en cuanto fotografías, muchísimas, hay revistas de la época, sobre todo una que se llama La Ilustración Guatemalteca y posteriormente La Ilustración del Pacífico. Hay libros de sus contemporáneos, sobre todo 2 de sus contemporáneos fueron muy útiles para contar esa historia contrapuesta, lo bueno y lo malo, las luces y las sombras, porque mi investigación trata de mostrar ambas caras, no solo lo bueno, sino, o sea, el contraste de lo que es en realidad una persona, ¿verdad? Sus luces y sus sombras. Y está Francisco La Infiesta, y el otro es Batres Jauregui. Y entonces, por ejemplo, La Infiesta detestaba a Reina. le decía unos nombres, el Kaiser, cuando él se nombra dictador, en sus memorias aparece muy visceral eso. Y también en el archivo arquidiocesano toda la correspondencia entre Reina Barrios y el arzobispo Casanova. Muy interesante la historia de todo lo que investigué. La historia entre ellos dos es una historia muy linda, realmente muy bonita. Y ¿qué más? Ay, no sé, son 20 páginas de bibliografía. O sea, ella es archivos, bueno, y hay periódicos en Estados Unidos que también hablaban de él, revistas en España. Y conforme fuiste avanzando en esta investigación de las luces y las sombras, ¿qué cosas? Buenas noches, les agradezco, gracias a Carol que nos mandó un mensaje por estos datos tan importantes de don José María Reina Barrios. Gracias, Carol. ¿Cuáles fueron las obras emblemáticas? Mencionaste el Puerto Barrios, sí. Mencionaste el tren. El ferrocarril lo construyó entre el rancho y Puerto Barrios. Lo cual me imagino que significó un gran avance para poder transportar mercaderías, para agilizar el tráfico de transporte de personas. De hecho, el proyecto completo empezó con Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios deja el ferrocarril del sur, digamos, durante su periodo de gobierno de Guatemala a Puerto de San José. Incluso el remozamiento final de Puerto de San José se hizo con Justo Rufino Barrios, aunque ya desde el periodo conservador se había iniciado parte de este trabajo. Luego tenemos que Manuel Lisandro Varías, que es el siguiente presidente, en época de él no se hizo ninguna construcción de nada, el ferrocarril quedó como ahí congelado. Y cuando llega Reina Barrios, el ferrocarril se va a constituir en su principal obra, en su principal objetivo de gobierno. Incluso se podían comprar acciones y cualquier persona podía convertirse en accionista del ferrocarril y comprar acciones, y así fue como se fue financiando, aparte que tenía una asignación de impuestos, aparte que también había una contribución medio obligatoria por parte de los servidores públicos, pero bueno. Ese ferrocarril se construyó a pulmón de los guatemaltecos realmente. Y la única parte que quedó sin construir cuando él lo matan fue el pedazo Ciudad de Guatemala, el rancho. Eso fue lo último que quedó. Y eso es lo que Manuel Estrada Cabrera después hace ese infortunado acuerdo con la frutera. Y ahí es donde entra la United Fruit Company en Guatemala. Pero Reina también, y también Justo Rufino Barrios, permitieron que hubiera empresas privadas que hicieran ferrocarriles. Por ejemplo, el ferrocarril que iba bordeando el Polo Chic, para poder sacar el café de toda la parte de la región de las Verapaces. Había otro por Ocos, en San Marcos. Porque se estaba también tratando de hacer la línea férrea paralela al Pacífico, que fuera a lo largo de la costa para unir México con El Salvador, y el otro ramal que se tenía planificado, que la frutera lo va a hacer, es que el que iba del Salvador a Zacapa para que El Salvador sacara sus productos por el Atlántico a través
del ferrocarril de Guatemala. De ser una empresa enorme. Lo que pasa es que Guatemala tenía, cuando él hizo el censo, 1,5 millones de habitantes, el país. El país. Entonces, si pensamos en 1,5 millones de habitantes, económicamente los números no dan. O sea, y eso que cuando uno ve las estadísticas de comercialización del café, lo aumentó más del doble la exportación del café en la época de él, y los precios fueron subiendo y subiendo porque Brasil estaba en la baja por el tema de que habían terminado con la esclavitud, y en ese proceso de transición entre esclavos que recogen el café y ya, digamos, campesinos que se les paga, hubo un lapso ahí como de unos 8 años donde el café del Brasil se vino al suelo en precios, y cuando Brasil regresa al mercado, ya en 1896 se empieza a sentir un poquito la baja, pero en el 97 y en el 98 se desploma. Y entonces ahí es donde viene también el mal criterio, digamos, todavía nosotros de país monocultivista, monoexportador, digamos, con lo que era el café, dependiendo exclusivamente de eso para lo que eran los ingresos a las arcas nacionales, no daba para tanto, realmente. Si vamos un poquito más hacia atrás, o si podemos, ya me estuviste dando un poco el contexto, ¿cómo llega Reina Barrios al poder? ¿Cuál es el contexto que hay alrededor? ¿Llega a través de elecciones? ¿Llega a través de un golpe? ¿Cómo llega Reina Barrios al poder? ¿Y qué es lo que él recibe como país, o cuál es la situación que se está viviendo no solo en Guatemala, sino en la región? Bueno, cuando Reina es electo, okay. De hecho, es el único traspaso de poder de un presidente electo, podríamos decir, de Manuel Lisandro Varías, aunque eso ya sería otro tema, pero Manuel Lisandro Varías convoca elecciones, parece que hubo un intento de él de quedarse en el poder, pero nadie lo apoyó, convocó a elecciones y Reina fue electo. Hay mucho ahí también que hablar de las elecciones, pero la historiografía nacional lo ha consignado como uno de los procesos más libres en cuanto al proceso eleccionario. Se presentaron 3 candidatos liberales y 2 conservadores. Entonces Reina gana las elecciones y es un traspaso de poder de presidente a presidente. No se va a volver a dar esa situación hasta cuando Arévalo le entrega a Arbenz. O sea, pasamos, y las situaciones no fueron golpes de estado de ahí, pues fueron que a uno le dio un derrame cerebral, el otro le dieron golpe de estado, el otro, bueno, etcétera. Entonces, sí, él llega legítimamente a la presidencia. Luego el entorno, estamos viendo un entorno, digamos, en Centroamérica, estaríamos viviendo esa Belle Époque antes de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. Estamos viviendo un proceso de intentar convertirnos en países industrializados, tratar de aumentar el comercio. Estos países recién después de que la federación y toda esa frustración de una cosa con la otra, hacia 1800, en la década de 1840 surgen todas estas naciones centroamericanas. Entonces, si lo vemos en la perspectiva que son 50 años más o menos para ese momento, son naciones muy nuevas. Entonces, lo que todas están buscando es aumentar su comercio, están muy conscientes que es necesario un progreso económico dentro del país y le apuestan a la educación. La mayor parte de los de toda la región liberal, e incluso los conservadores también, le van a apostar al tema educativo, y sí se ve una ampliación en la construcción de escuelas, bibliotecas. O sea, sí hay una clara conciencia de eso, y lo que estos países buscan es salir un poco de la parte agrícola para entrar a la industria. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Guatemala tenemos algunas industrias
como la cervecería, Cantel, un poco más tarde lo que va a ser Cementos Progreso, que son industrias que van a surgir de poco a través de procesos de emprendimiento dentro de todo el proceso, y se empieza a ver esa incipiente industrialización que empieza a darse. Bueno, entonces Reina Barrios llega como presidente electo, hay todo este contexto alrededor de que él asume la presidencia y empieza a hacer obra pública. ¿Cuál era su idea, o no sé si existe, o qué fue lo que te llamó la atención de toda la investigación? Yo sé que hubo muchas cosas, pero algo que no te esperabas y que apareció y dijiste, qué interesante, esto no es tan conocido y es muy importante. Vamos a ir al corte. Okay. Y cuando regresemos, me platicas de esta parte. Perfecto. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y es importante que pues vayamos aprendiendo y vayamos conociendo más de la historia y que sepamos pues a ese país que por el que uno se siente orgulloso, por que hay antorchas, hay de todo, pero realmente ¿qué hay esas historias y estos personajes que han marcado? Muchísimas gracias a Carmen, nos dice, Carmen, qué lindo programa, interesante y compartido. Carol nos dice, Reina Barrios fue sobrino de Justo Rufino Barrios, ¿esto es correcto? No, esa es una de las cosas. ¿Eso es un mito? Es un mito, deben ser parientes, porque cuánta gente puede haber habido en San Marcos en esa época. Pero no era directamente su sobrino, porque no era la mamá de Reina y Justo Rufino Barrios no eran hermanos. Aunque en Wikipedia sé que hay que evaluarla, dice eso, pero no hay realmente un documento que lo avale. No, genealógicamente no lo pude comprobar. Es muy probable que sea a nivel de los abuelos o de los bisabuelos que venga el parentesco. Pero en pueblos tan chiquitos todo el mundo se decía, todo el mundo es el sobrino primo tío de alguien. De alguien, sí, claro. Pero no tienen el parentesco consanguíneo directo. Directo, o sea, no su hermana, su mamá y Reina Bar y Justo Rufino no eran, no hay ningún indicio que fueran hermanos. No eran hermanos. De hecho, los papás de doña Celia, que así se llamaba la mamá de Reina, no coinciden con los papás de Justo Rufino Barrios. Ok. En la genealogía. Perfecto. Y nos quedamos con la pregunta acerca de qué fue lo que te llamó la atención, qué fue lo que surgió de este personaje que me comentabas fuera de micrófonos, que en tu tesis pusiste, era Justo Rufino José María de Jesús Reina Barrios. José María de Jesús Reina Barrios, el presidente olvidado por la historia. Sí. ¿Qué fue lo que olvidó la historia? Se olvidó de muchas cosas, pero hay una razón. Primero solo voy a hacer una aclaración. La obra más conocida de él, no sé si los guatemaltecos en general recuerdan que él es el que promovió la creación del himno nacional. Pero ¿Y durante su periodo se hizo este? Sí. ¿Sí lo logró? Okay. Sí, porque fue el concurso en 1896 para crear el himno nacional, y a Manuel Lisandro Varías había intentado una vez, y el mismo Justo Rufino también. Y el de Varías nunca se llegó a ratificar como himno, entonces no teníamos realmente un himno. Reina convoca a la elección nuevamente de música y de la letra del himno, queda nuevamente la misma música que se había elegido unos 10 años antes, poco menos de 10 años antes, con Manuel Lisandro Varías. Y aquí es el tema que José Joaquín Palma, el autor de la letra, fue parte del jurado calificador, y es cierto, todo eso es totalmente cierto. Y él nos deja el himno. De hecho, el himno fue estrenado para cuando se inauguró la exposición centroamericana. La exposición centroamericana era al estilo de la exposición de París, de la exposición de Chicago, son exposiciones universales, y acá se hizo la exposición centroamericana, que estaba el ingreso a la exposición, estaba enfrente donde está ahora el monumento a Reina, ahora está el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
ahí en esta área estaba el pabellón centroamericano, que era el pabellón más importante. ¿Y las obras que consideras más importantes? Y las obras, ok. Entonces, la obra más conocida de él tal vez es la Avenida de la Reforma. Y la Avenida de la Reforma decían en la historiografía pasado como que él quería ser un pequeño París. Pero realmente después de estudiarlo, él no quería ser un pequeño París, él quería ser una pequeña Francia. El tema del embellecimiento de la ciudad era porque si íbamos a tener un país con infraestructura ferrocarrilera, portuaria, de telecomunicaciones, Guatemala en la época de él inaugura el cable submarino, de cableado de telegráfico submarino. Entonces en telecomunicaciones y demás, si íbamos a ser un país pujante que iba a traer barcos y demás, teníamos que tener una ciudad que estuviera a la altura de esa infraestructura que era la visión que él tenía, porque él conoció el París de Haussmann, él estuvo en París, entonces él conoció ese boom de los Campos Elíseos y todo eso. Sin embargo, desgraciadamente la obra de Reina no perduró por los terremotos de 1917 y 1918, que la botaron prácticamente toda y solo quedó un edificio, que es el edificio donde hoy está el Museo de Historia, en el centro de la ciudad, a la vuelta del Congreso. Uh-huh. Es el Museo Nacional de Historia, está... Creo que ya fui. Ahí, ese edificio es de la época de Reina Barrios. Es el único que sobrevivió a los terremotos, a los 4 terremotos, porque fue una seguidilla en un mes, entre diciembre y enero del 17 y el 18. Ahora, ¿qué fue lo que se cayó? Se cayó la casa presidencial. Esa es una de las cosas que yo no sabía que él había hecho, una casa presidencial. La casa presidencial en la actualidad está atrás del Palacio Nacional. Uh-huh. Él la hizo y estaba ubicada donde actualmente está la Biblioteca Nacional y el Archivo. Esa era el área donde estaba la casa presidencial, la residencia del presidente. Construyó el edificio de aduanas aquí en la ciudad de Guatemala, que tenía acceso del ferrocarril para que el ferrocarril entrara directamente a aduana. También el edificio de la Tipografía Nacional. Tenía en el área central todo lo que hubo un remozamiento del parque central. Ya desde la época de Manuel Lisandro Varías dejó de ser plaza donde se presentaban armas para convertirse en el parque para relajación, esparcimiento, porque cambia el concepto. Y entonces Reina Barrios lo que hizo fue quitar la fuente que ahora está en la Plazuela España, en la Plaza España. Esa estaba en el Parque Central. Ah, ok, él la mueve. Entonces él la quita y pone un kiosco para que hubiera música y fuera parte de ese ambiente. Fuera de la ciudad, aquí sobre la Avenida La Reforma, va a construir lo que hoy es donde está ahora el Ministerio de la Defensa. Usted me va a decir, sí, quedó ese edificio. Bueno, sí, este es reconstruido porque el que estaba ahí se cayó. En las fotos del terremoto, las paredes quedaron tal vez 1 metro de pared. O sea, esa es una reconstrucción completa del edificio. También sobre la Avenida de la Reforma estaba, ahí donde está ahora el centro comercial Los Próceres, por ahí, más o menos. Uh-huh. Estaba lo que era el Instituto Nacional de Indígenas, que era un lugar donde venían becados y alrededor de 200 indígenas de todos los municipios del país, que eran elegidos por los alcaldes municipales y después de hacer exámenes de oposición, y entonces para aprender nuevas formas de cultivo, nuevos cultivos, y y tenían lugares donde recogían cosecha a la antigua usanza y a la nueva. Sí, muy científica todo el proceso de enseñanza. Y ese estaba también ahí ya por esa región, era un edificio enorme, también se cayó. Se cayó lo que es el monumento a Justo Rufino Barrios, que por eso se llama Avenida La Reforma,
porque está el reformador era Justo Rufino Barrios, que estaba al final, que es donde ahora está el obelisco, y está Miguel García Granados, que está frente, ahí está en lo que hoy llamamos el inicio de la Avenida de la Reforma. Más adelante les voy a aclarar que ahí no era originalmente el trazado que él hizo, no empezaba ahí la Reforma. Pero por eso se llamaba la Reforma, porque estaban los dos reformadores. Se cayó el monumento a Justo Rufino Barrios también. Y así son sin número de obras que no quedaron. Todas se concentraron en la ciudad de Guatemala, o hubo obras fuera de la ciudad. Hubo obras fuera de la ciudad, por ejemplo, el teatro de Quetzaltenango. Lo que le hizo Manuel Estrada Cabrera a ese teatro fue la fachada, que tiene actualmente con columnas, que se las hizo Domingo Goicolea. Pero digamos, lo que es puramente el teatro sin la fachada es de la época de Reina. Esa es tal vez una de las obras más importantes fuera de la ciudad. Ahora, la Avenida Reforma no la imaginamos actualmente la ciudad sin esta avenida, pero en aquel momento esto era despoblado. Yo no sé si había árboles o qué había en esta área, pero supongo que debió haber tenido una visión de muy largo plazo para imaginar cómo sería estas avenidas. Totalmente, los liberales planificaron el crecimiento de la ciudad, y cuando digo planificaron, fue planificado. Ya Justo Rufino Barrios había empezado la apertura de la ciudad hacia el sur, por el lado de la Avenida Bolívar. Y Reina hizo la planificación para este lado. Entonces esa planificación incluía muchas cosas, como por ejemplo la descentralización de los edificios públicos de alrededor de la plaza o del parque. Entonces, por eso es que mueve para afuera lo que era el cuartel, digamos, donde presentaban armas, porque antes el cuartel estaba alrededor de la plaza, y por eso se llamaba la Plaza de Armas, porque presentaban armas en el cuartel todas las mañanas. Entonces él saca el cuartel para acá, el cuartel de artillería, para permitir que ya el centro no tuviera esta dinámica, en esa nueva visión de una ciudad donde es más esparcimiento, más relajación. Y entonces acá no había nada, o sea, Tívoli tenía lagunas, en la Avenida de la Reforma hay fotos, arboladísima completamente, todo, porque aquí era bosque. Van al final de la Avenida de la Reforma, donde ahora es del obelisco, a la entrada del zoológico, toda esa parte que ahora es el Boulevard Liberación, ahí estaba el Parque de la Reforma. Tenía bancas, estatuas, incluso en la Avenida de la Reforma había muchas carreras de bicicletas, había un club deportivo en alguna parte aquí de la Avenida de la Reforma. Entonces sí estaba pensado como París, como tener los jardines de Luxemburgo o algo así, acá. O sea, era más o menos esa visión de una ciudad. Y el tiempo se me ha ido, y aquí podría pasarme contigo horas haciéndote preguntas y platicando sobre Reina Barrios. Nos dice Ana Silvia del Valle, felicitaciones Lorena. Javier nos dice gracias por toda esta información inédita. ¿Dónde podemos conseguir la tesis? Pero ahora es un libro. Sí, sí, está. ¿Tu libro se llama? José María de Jesús Reina Barrios, un presidente olvidado por la historia. Y lo pueden encontrar en cualquiera de las librerías, las principales librerías. Sí. Entonces es José María de Jesús Reina Barrios, un presidente olvidado por la historia. Sí. Así, y lo pueden preguntar. Y es toda su vida, desde que nace hasta que lo asesinan en 1898. Muchas gracias a Quique Mazariegos, que también nos manda a felicitar por el programa, y te felicita a ti también, Lorena. ¿Con qué te gustaría concluir? Porque se nos ha ido el tiempo muy rápidamente. Pues me gustaría concluir con que como guatemaltecos deberíamos interesarnos más en conocer nuestra historia. Hasta que uno no se mete a estudiar así a fondo a los personajes y a leer un poco más, no se da cuenta de la riqueza que hay
y de las cosas que nos perdemos incluso dentro de nuestra propia ciudad al transitar por ella o al transitar por cualquier lugar de nuestro país. Vemos cosas, pero no sabemos qué hay detrás, qué es eso. Vemos edificios y vemos monumentos, estatuas, y no sabemos. Por ejemplo, los puentes que están ahí, el puente que está al lado del Inguat. Ah, ya. Ese, que no sé si es esta o séptima, siempre la confundo, sí, pero que te lleva al centro cívico. Sí, al centro cívico. Ese fue construido por Reina como parte del ferrocarril. Y el otro que está al lado del estadio también. Y de hecho la Avenida de la Reforma iniciaba atrás de la estación del ferrocarril. 10ª Avenida Prolongación, digamos. Uh-huh. Eso era la Avenida de la Reforma. Desde allá. Y la Barranquilla era un barranco que fue un poco rellenado para que pudiera venir todo lo que ellos le llamaban el Paseo de la Reforma. Entonces sí es importante que nos interesemos un poco más, porque vamos a valorar con mucha más, vamos a ver nuestro país con otros ojos. Y solo una pregunta, la zona 4, ¿tuvo que ver algo Reina Barrios con zona 4? Sí, ya, aunque esto venía una planificación anterior, porque esto era el Cantón Exposición, eso quedó desde Manuel Lisandro Varías, porque Manuel Lisandro Varías iba a traer el edificio de la exposición de París para ponerlo aquí, poner una exposición permanente de lo que era Guatemala. Y entonces ya está ahí desde el Cantón Exposición, y hay un mapa muy bonito hecho por Claudio Urrutia, de uno de los del mapa en relieve, uh-huh, que es el trazado, sí, al antiguo París, uh-huh, y a los viejos barrios de París con vías, rutas y esas formas de estrella. Estos son los viejos barrios de París en la zona 4. Pues muchas gracias, Lorena. Nuevamente, ¿cómo se llama tu libro? José María de Jesús Reina Barrios, un presidente olvidado por la historia. Cualquiera que esté interesado por este presidente que fue olvidado por la historia hasta que llegó Lorena y lo rescata, pueden encontrarlo en cualquiera de las principales librerías aquí en la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Dolores, por ayudarme a revivir a Reina. Pues gracias por haber tomado este tema. Y gracias, Flavio, nos dice, qué super programa, gracias por este tema. Al contrario, Flavio, y gracias a todos quienes nos dejaron sus mensajes y compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y espero que pues vamos a seguir tratando temas de la historia de Guatemala para ir conociendo qué es Guatemala y qué es lo que celebramos en este mes de la independencia. Muchísimas gracias a todos. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.